vamos a hablar del punto de inflexión histórico más grande de todos los tiempos. Es decir, del encuentro de dos mundos, o como la historiografía le llama, el descubrimiento de América. Como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. Diferente a como tú lo pudieras pensar, todo esto inició en el año de 1453 y empezó con un personaje que seguramente podrías conocer. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Mehmed II, el sultán del Imperio Otomano, que en este año decidió ir a Constantinopla y tomarla. Y muchos piensan que aquí se cerró el comercio con Asia, pero no fue así, simplemente lo hizo más caro, más inestable y obviamente más difícil. Y seguimos con el contexto, ¿cómo estaba España en este momento? Pues ni mandado a hacer, España acababa de terminar una guerra clave en su territorio. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la Guerra de Granada. Fue un conflicto de reconquista donde los reyes católicos, Fernando e Isabel, lo que hicieron fue básicamente recuperar la parte sur de la península. ¿Pero por qué fue importante esto, te preguntarás? Porque España se unificó políticamente, liberó los recursos militares y fiscales y elevó su prestigio internacional, lo que hizo que el Estado estuviera listo para los proyectos de expansión. Por eso podemos decir que sin Granada no hay 1492. Y dejando el contexto, pues ya vimos que, dado el cierre del Imperio Otomano para las rutas de Asia, pues había que buscar alternativas oceánicas. ¿Y quién tomó la delantera en buscar estas alternativas por medio de África? Nada más y nada menos que Portugal. Portugal fue el primero en apostar por África e invirtió muchísimo dinero en lo que es cartografía y la experiencia sobre el Atlántico. Esto es importante porque Portugal hizo una inversión importante que utilizaría España en la posteridad. Y en España, en 1492, los reyes católicos escucharon de un proyecto el cual Portugal ya había rechazado. ¿Cuál es este proyecto? Llegar a Asia navegando por el occidente, cosa que había propuesto un señor llamado Cristóbal Colón. Este proyecto traía cartografía avanzada y obviamente traía algunos errores sobre la circunferencia de la Tierra, obviamente, pero el objetivo de Colón era claro, llegar a las Indias por el otro lado. ¿Y qué buscaba ahí? Especias como pimienta, clavo o canela. Entonces, el 17 de abril de 1492, Colón va a Santa Fe con los reyes católicos que lo hacen firmar ciertos documentos donde básicamente piden los derechos comerciales y la jurisdicción en las tierras que encuentran. Y con este visto bueno, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón parte al puerto de Palos para de ahí salir a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 carabelas, con 90 hombres hacia las Canarias. Llegó a esta escala técnica en las Islas Canarias, que están en África, y de ahí partió hacia el Atlántico. Esto fue alrededor de septiembre-octubre de 1492. ¿Y qué pasó en el Atlántico? Esto es interesante, porque ya existían brújulas ahí, y de hecho tuvieron ahí unas problemáticas magnéticas donde prácticamente se perdieron, y esto hizo que la tripulación empezara a ponerse un poquito nerviosa. Este nervio hizo que la tripulación pensara en hacer un motín, según está documentado, pero Colón dijo, no, nosotros seguimos nuestro camino. Y entonces el día 12 de octubre de 1492 se da el primer avistamiento de tierra en Guanajaní, lo que ahora son las Bahamas, que Colón llamaría San Salvador. Toma posición en nombre de Castilla y hace un contacto inicial con los pueblos taínos, muy cordial, muy en orden, y realizaron un intercambio pacífico. De octubre a diciembre de este mismo año hicieron ciertos recorridos por lo que ahora es Cuba y la Española, y lo raro aquí fue que no encontraron nada de las especias asiáticas que estaban buscando, pero que sí encontraron maíz, tabaco, canoas y hamacas. Colón interpreta esto como que llegaron a las Indias, es decir, a alguna parte de Asia, más al sur. El 25 de diciembre de 1492, la Santa María encalla en un lugar que llamarían el Fuerte de Navidad. ¿Por qué Navidad? Aquí construyeron un fuerte y alrededor de 39 hombres se quedan con Diego Arana, que era el encargado de los que se iban a quedar en América. Y Colón, ¿qué dice? Vámonos de retache. De entre enero y marzo de 1493, Colón toma a la Niña, la otra carabela, y navega hacia Lisboa, donde dialoga con Juan II de Portugal y hablan precisamente de la jurisdicción que iba a haber en estas nuevas tierras. Pero es decir, Cristóbal Colón, le dice que no había llegado a Guinea sino a las Indias. Entonces, amigos como siempre, y la lealtad está en Castilla. Se encaminó a la ciudad de Barcelona, donde lo recibieron nada más y nada menos que Isabel y Fernando, los reyes católicos, y lo recibieron como un rey, ya que en la nave había traído cosas súper exóticas para los europeos.
Y ante estas sorpresas, las noticias se activaron. Y aquí llegaron estas noticias, se preguntaron ustedes, pues a nada más y nada menos que Alejandro VI, el papa de la época. ¿Y por qué es tan importante esto? Se preguntaron ustedes. Pues porque, recuerdan que les había dicho que Portugal había hecho mucha investigación cartográfica acerca de lo que es la navegación en el Atlántico. Pues Portugal decía que a él le tocaba algo. Entonces, el papa Alejandro VI emitió bulas en el año 1493, que trazaron un meridiano, y esto se oficializaría con el Tratado de Tordesillas en 1494, donde, en base a este meridiano, lo que quedará del lado occidente sería de España y del lado oriente sería de Portugal. Y adivinen qué quedó para Portugal. Sí, Brasil. Obviamente Portugal no estuvo tan de acuerdo con esto. Ellos, en lugar de un meridiano, hubieran preferido un paralelo para partir a la mitad de América y quedarse con el sur o con el norte. Pero total, quedó así, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, y ahí pusieron la línea, donde le tocó Brasil. En septiembre de 1493, Colón parte de nuevo a América, desde Cádiz, y ahora con nada más y nada menos que 17 naves y más de 1.200 hombres. Ahora sí iba por todas. Pero recordemos que él seguía pensando que había llegado a un lugar nuevo de Asia. Pero la corona, convencida o no, pensaban que este territorio era nuevo, no importa dónde era. Entonces se dedican a administrar, repartir y legalizar todo. Colón decide hacer este viaje por una parte más al sur, pensando que así podría llegar a Japón, pero la realidad es que no fue así. Lo que sí consiguió fue que esta fuera la ruta más óptima para llegar a América. ¿Pero se acuerdan que había dejado gente allá? Pues la gran sorpresa de Colón fue que cuando regresó se dio cuenta de que nadie de las personas que había dejado seguían vivas. Se dice que fueron desvividas por los habitantes de ahí, pero también muy probablemente hayan sido infectadas con algún tipo de enfermedad. Y esto nada más y nada menos que es un spoiler para lo que sucedería a partir de este momento en este encuentro entre estos dos mundos. Es decir, un eterno conflicto entre si había dolo, si los desvivimientos fueron a propósito o no, si fueron las enfermedades, si las trajeron adrede, si se llevaron enfermedades de América a Europa. Todo esto fue el pan de cada día a partir de 1492. Se dice que este no fue un proceso simétrico, que había mucha desventaja de los pueblos americanos contra los europeos. Sin embargo, hay que recordar que quien llegó era el más avanzado en ese momento y quien tenía más ganas, que era España. Y llegó a una isla que no estaba tan avanzado como si estaba Mesoamérica. Entonces, ¿fue asimétrico en ese momento? Sí. ¿Era asimétrico en general? No tanto. Pero lo que sí fue una realidad es que América fue descubierta por accidente con la única intención de evitar a Mehmed II, que estaba bloqueando el paso hacia Asia. Y aquí termina la historia de este encuentro de dos mundos que después se definiría como un continente americano, precisamente por el que lo definió continente, que fue nada más y nada menos que Américo Vespucio.